la noche que cambió todo para siempre, y nadie está preparado para esto. Hola, me llamo Sara, tengo 42 años, y nunca imaginé que una simple madrugada en mi casa en Ronda, un pequeño pueblo blanco en Andalucía, se convertiría en el momento más caótico y revelador de mi vida. Era un viernes por la noche, todo parecía tranquilo. Mi marido, Marcos, había partido hacía 3 semanas a una larga misión de trabajo en Madrid, y yo me sentía sola, atrapada en una casa demasiado silenciosa. Mi hijo, Alejandro, de 19 años, vivía con nosotros y estudiaba en la Universidad de Málaga, pero aquella noche fue diferente. Me encontraba acostada en la cama, mirando las sombras que la luna dibujaba en el techo. Mi mente no paraba de darle vueltas a la soledad que me envolvía, y a la sensación de vacío que Marcos había dejado con su ausencia. El reloj marcaba las 2:15 cuando escuché un leve roce en la puerta. Me incorporé un poco y entrecerré los ojos para ver quién era. Allí estaba Alejandro, su figura recortada por la luz del pasillo, con los hombros anchos y la expresión indecisa. Se apoyaba con una mano en el marco de la puerta, como si fuera a perder el equilibrio en cualquier momento. Mamá, dijo con voz baja, casi un susurro. Mi corazón se encogió al oír su tono. ¿Qué pasa, Alejandro?, pregunté, intentando ocultar la preocupación que ya me invadía. Él no respondió de inmediato, se quedó paralizado un instante, y luego entró con pasos descalzos que apenas hacían ruido sobre la alfombra. Su cuerpo parecía tenso, como si llevara un peso invisible. No podía dormir, murmuró. Miré el reloj sobre la mesilla, las 2:14 de la madrugada. Alejandro nunca se despertaba a estas horas sin razón. Crucé las piernas y con un gesto suave le invité a acercarse. ¿Qué ocurre?, pregunté con voz dulce, tratando de darle confianza. Él dudó, se sentó en el borde de la cama con la espalda recta y las manos apretadas sobre las rodillas. Su mirada estaba fija en el suelo, y una tensión casi palpable parecía llenar la habitación. Alejandro, puedes hablar conmigo, aseguré bajito. Pase lo que pase, estoy aquí. Soltó un suspiro tembloroso mientras jugaba nervioso con el borde de su camiseta. Es difícil de explicar, siento algo diferente, algo que no sé cómo manejar. Un nudo se formó en mi estómago. ¿A qué te refieres con diferente? Entonces levantó la vista y me miró con una intensidad que no esperaba. Es por alguien en quien no pensabas. Siempre has sido tú, mamá. Esas palabras me golpearon como un terremoto, me dejaron sin aliento. Por un instante, no pude ni hablar ni pensar. Mi hijo, mi pequeño Alejandro, estaba confesando algo que desafiaba todo lo que conocía. Él se levantó de repente y comenzó a caminar nervioso de un lado a otro. Se pasó las manos por el cabello con desesperación, como intentando arrancar sus propios pensamientos. Sé que suena mal, sé que es extraño, pero no puedo controlarlo. He intentado alejarlo, ignorarlo, pero está siempre aquí. Mi corazón latía con fuerza, escuchando sus palabras con una mezcla de miedo y confusión. No digas que no es real, me pidió con voz rota. Sé lo que siento. Nunca he sentido esto por nadie más. No es solo admiración o un enamoramiento tonto. Es algo mucho más profundo. Pero Alejandro, eres mi hijo. Lo que sientes no puede ser amor. Si es amor, gritó, con lágrimas en los ojos. Eres todo para mí, la única persona que me entiende, la única que me hace sentir que valgo algo, ¿cómo no puede ser amor? Las lágrimas me quemaban los ojos mientras trataba de asimilar ese torbellino de emociones. Mi hijo, a quien crié con todo mi cariño, me estaba revelando un sentimiento que no sabía cómo comprender ni aceptar. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién es?, pregunté con la voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente y apareció Marcos, mi marido, con el rostro cansado por el viaje. Su presencia llenó la habitación con una tensión inesperada. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz neutra, sin notar o tal vez eligiendo no notar la atmósfera cargada entre Alejandro y yo. Sí, respondí apresuradamente, quizá demasiado rápido. Solo estábamos hablando. Alejandro bostezó y se levantó. Voy a dormir. Buenas noches, mamá.
Buenas noches, papá. Marcos le deseó buenas noches sin percibir el abrupto alejamiento de nuestro hijo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y difícil. Marcos y yo no sabíamos qué decir, cómo empezar a enfrentar lo que acababa de ocurrir. Yo ya no era la misma mujer que él había conocido, y algo en nuestro hogar se había roto para siempre. Aquella madrugada dejó una sombra que se extendió por toda la casa, y en mí, un torbellino de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Me llamo Sara, tengo 42 años, y esa noche cambió para siempre la percepción que tenía de mi propia familia, de mí misma y de lo que creía posible. Después de que Marcos se retiró a nuestra habitación, yo me quedé sentada en la cama, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La confesión de Alejandro había caído sobre mí como un golpe inesperado, una verdad que parecía sacudir los cimientos de todo lo que conocía. ¿Cómo podía mi hijo sentir algo tan profundo por mí? ¿Y cómo debía reaccionar ante eso? Marcos rompió el silencio con su voz, suave pero firme. Sara, ¿quieres hablar? Lo miré, sus ojos cansados pero llenos de preocupación, y me di cuenta de cuánto había cambiado todo. Él no sabía nada de lo que había ocurrido, pero podía notar que algo andaba mal. Sin embargo, yo no estaba lista para compartir lo que acababa de pasar, ni siquiera conmigo misma. Estoy cansada, Marcos, respondí con un suspiro, intentando ocultar el torbellino que sentía por dentro. Solo necesito dormir. Él asintió y se acostó, pero la distancia entre nosotros se había hecho palpable. No era solo la ausencia física, era como si una brecha invisible se hubiera abierto, separándonos irremediablemente. Durante los días siguientes, la rutina del hogar se volvió un escenario congelado en el tiempo. Marcos seguía con su trabajo en Madrid, llamándonos por teléfono con ese tono distante que no lograba llegar a mí. Alejandro estaba más reservado, con los ojos oscuros y la mirada esquiva. Yo sentía como la casa se iba llenando de silencios incómodos, miradas furtivas y palabras no dichas. Intenté mantener la normalidad, como siempre lo había hecho, pero sabía que nada volvería a ser igual. La confesión de Alejandro había puesto en duda todo lo que creía seguro, mi matrimonio, mi papel de madre, mi identidad como mujer. Me sentía atrapada entre la necesidad de proteger a mi hijo y el deseo de entender qué estaba pasando en su interior. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa, me sorprendió escuchar el sonido de pasos en el pasillo. Era Alejandro, con su andar silencioso pero decidido. Me acerqué a la puerta de su habitación y, con una mezcla de miedo y esperanza, llamé suavemente. ¿Puedo entrar, Alejandro? Hubo una pausa antes de que respondiera, su voz era apenas un murmullo. Sí, mamá. Por favor. Abrí la puerta y lo encontré sentado al borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo. Sus hombros estaban encorvados, como si cargara un peso invisible. ¿Cómo te sientes?, pregunté, tratando de no sonar demasiado preocupada. Él encogió los hombros y suspiró. Confundido. No entiendo por qué me siento así, ni cómo debería actuar. Su voz se quebraba en cada palabra, y sentí un profundo dolor en mi pecho. Era como ver a un niño perdido en un bosque oscuro, sin saber dónde encontrar la luz. Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías, buscando transmitirle calma. No tienes que enfrentarlo solo, Alejandro. Estoy aquí, pase lo que pase. Él levantó la vista y me miró con unos ojos que reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Solo quiero que seas feliz, mamá, dijo bajito. No quiero que esto nos destruya. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. ¿Cómo podía protegerlo de un sentimiento tan profundo y a la vez tan peligroso? ¿Y cómo cuidar de mí misma en medio de esta tormenta que amenazaba con arrastrarnos a todos? Aquella noche, mientras lo abrazaba, supe que nada sería igual, y que la lucha por encontrar una salida apenas comenzaba. Pero también entendí que, a pesar de todo, el amor, aunque complicado y prohibido, seguía siendo la fuerza que nos mantenía unidos en medio del caos. Aquella madrugada me dejó atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Soy Sara, 42 años, y lo que empezó como una noche cualquiera en nuestra casa de Ronda, pronto se transformó en un laberinto del que no sabía cómo salir. Los días posteriores a la confesión de Alejandro se deslizaron entre silencios incómodos y miradas esquivas.
Marcos seguía en Madrid, inmerso en su trabajo, mientras que en casa el aire parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable. Intentaba fingir normalidad, pero cada vez que miraba a Alejandro, sentía ese peso invisible que él parecía cargar en sus hombros. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina de azulejos blancos y madera envejecida, escuché la puerta del salón abrirse suavemente. Supe que era Alejandro. Él entró con pasos lentos, con esa expresión que parecía decir que quería hablar pero no sabía cómo empezar. Me giré y le ofrecí una sonrisa cálida, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Quieres sentarte un rato?, le pregunté, señalando la mesa. Él asintió y se sentó, apoyando los codos sobre la madera mientras entrelazaba los dedos nerviosamente. Madre, no puedo dejar de pensar en lo que te dije aquella noche, empezó con voz baja. Sé que está mal, que es imposible, pero no puedo evitar sentirlo. Sus palabras me atravesaron, mientras yo trataba de encontrar las mejores palabras para consolarlo sin causar más daño. Alejandro, sé que esto es difícil para ti, y para mí también. Pero hay cosas que debemos entender y aceptar, aunque duelan. Él bajó la mirada, y en ese instante vi cómo luchaba consigo mismo, atrapado entre el deseo y la realidad. No quiero perderte, mamá. No quiero que esto rompa nuestra familia. Sentí una punzada en el pecho, porque yo también temía lo mismo. Ni tú ni yo queremos eso, cariño. Pero debemos ser honestos y buscar ayuda. No podemos quedarnos en este silencio que nos consume. Aquella noche, después de que Alejandro se retirara a su habitación, me quedé mirando por la ventana hacia las luces del pueblo. La luna llena iluminaba las calles empedradas, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que debía enfrentar esta tormenta, aunque no supiera cómo hacerlo aún. Al día siguiente, decidí llamar a mi amiga y psicóloga, Carmen, una mujer sabia y comprensiva que había sido un pilar en mi vida. Le conté, con dificultad, todo lo que estaba ocurriendo. Carmen me escuchó atentamente y me recomendó ser paciente, no juzgarme ni juzgar a Alejandro, y buscar juntos una terapia familiar. Sentí un leve alivio, como si por primera vez en días hubiera una pequeña luz en medio de la oscuridad. Pero también sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Mientras tanto, Alejandro parecía más callado, pero también más cercano en ciertos momentos. A veces, cuando hablábamos, veía en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza, como si quisiera encontrar una salida a ese sentimiento que lo atormentaba. Marcos volvió después de 2 semanas, y la tensión en la casa se hizo aún más palpable. Él intentaba mantener la calma, pero sus miradas hacia mí y hacia Alejandro eran inquisitivas, como buscando respuestas que yo no podía darle. Una noche, mientras cenábamos los tres, sentí que el peso de aquella verdad prohibida llenaba cada rincón de la mesa. Intenté sostener la conversación, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Marcos me miró fijamente y dijo: Sara, sé que algo está pasando, y quiero que sepas que estoy aquí para ti. No pude evitar sentir una mezcla de culpa y tristeza. ¿Cómo explicarle lo que realmente sucedía? ¿Cómo contarle que el nudo en nuestra familia no era solo la distancia o el estrés, sino algo mucho más profundo y peligroso? Por primera vez, me di cuenta de que estaba sola en una batalla que nadie esperaba, enfrentando sentimientos que desafiaban todas las normas y que amenazaban con destruir todo lo que había construido. Mientras la noche caía sobre Ronda, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que las decisiones que tomara en los próximos días marcarían el destino de mi familia y de mí misma. Pero aún no sabía hasta qué punto. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba en mi vida. Soy Sara, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo de Andalucía llamado Ronda. Lo que parecía una semana normal se había convertido en un desafío que no sabía cómo afrontar, y la tensión en casa era casi insoportable. Marcos había regresado de Madrid la noche anterior, con la maleta a medio deshacer y la mirada cansada, como si hubiera traído consigo el peso de un mundo que no podía compartir con nadie. En la cocina, donde los azulejos azules brillaban bajo la luz tenue, intenté preparar el desayuno mientras él se sentaba en la mesa, con los ojos fijos en la taza de café. Alejandro apareció poco después, con paso lento y la mirada perdida. Su presencia llenó el espacio con una mezcla de inquietud y melancolía. Me sorprendió verle tan callado,
algo inusual en el joven que siempre había sido tan tímido pero alegre. Durante el desayuno, las palabras parecían atrapadas en el aire, evitando caer en nuestras bocas. Marcos rompió el silencio con voz baja. Sara, necesitamos hablar. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Asentí lentamente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Hay cosas que han cambiado, y no podemos ignorarlas. Alejandro levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos por un instante. En ese momento, supe que no podía seguir ocultando la verdad, ni a mí misma ni a ellos. Después de desayunar, me retiré a la sala, donde la luz del sol entraba a través de las ventanas con cortinas de encaje, creando patrones delicados en el suelo de madera. Marcos y Alejandro se quedaron en la cocina, hablando en voz baja. Sentí que debía tomar las riendas, y con el corazón en un puño, llamé a Alejandro para que me acompañara a la terraza trasera, donde el aire fresco del campo nos rodeaba. Alejandro, empecé con voz suave, necesito que me digas todo lo que sientes, sin miedo ni vergüenza. Solo así podremos entendernos. Él me miró con ojos brillantes, llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Mamá, es que no sé cómo explicarlo. Es como si una parte de mí estuviera atrapada, y solo tú puedes liberarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una extraña calidez. No estás solo, Alejandro. Esto que sentimos, aunque sea confuso y difícil, no significa que estemos rotos, sino que necesitamos encontrar un nuevo camino. Volvimos juntos a la casa, y en ese instante sentí que, a pesar del caos, un hilo invisible comenzaba a tejerse entre nosotros, un lazo que, aunque frágil, prometía sostenernos en la tormenta. Esa tarde, Marcos me buscó en el salón, donde me encontraba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y un libro cerrado en las manos. Su mirada era seria pero llena de cariño. Sara, dijo despacio, sé que no es fácil. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a luchar por nosotros. Sus palabras me llegaron al alma, pero en mi interior sabía que la batalla que nos esperaba sería mucho más compleja de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Mientras la noche caía sobre Ronda y encendía las luces cálidas de la casa, me pregunté si seríamos capaces de enfrentar juntos la oscuridad que se cernía sobre nuestra familia, o si esa grieta invisible crecería y nos separaría para siempre. Lo que sucedió a partir de ese momento marcó el inicio de un camino lleno de secretos, deseos prohibidos y decisiones que pondrían a prueba los límites del amor y la lealtad. Pero aún no estaba preparada para enfrentarlo, y el peso de lo desconocido se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. La noche en que todo comenzó a desmoronarse realmente, la sentí como un torbellino imparable que me arrastraba sin poder resistirme. Soy Sara, tengo 42 años y vivo en Ronda, un pueblo blanco de Andalucía donde creía que mi vida era tranquila y segura. Pero esa noche, la seguridad se quebró y dejó al descubierto secretos y sentimientos que jamás imaginé enfrentar. Marcos había ido a trabajar unos días fuera del pueblo, dejándonos a Alejandro y a mí solos en la casa. La atmósfera estaba cargada de una tensión invisible, como si el aire mismo contuviera un secreto que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Después de cenar, me retiré a mi dormitorio, con la intención de sumergirme en un libro para distraer mi mente. Pero no podía evitar escuchar los pasos de Alejandro en el pasillo, de un lado a otro, como si su inquietud no le permitiera quedarse quieto. Finalmente, me armé de valor y llamé a su puerta. Alejandro, ¿puedo entrar?, pregunté con suavidad. Hubo un momento de silencio antes de que me respondiera un débil sí, mamá. Abrí la puerta y lo encontré sentado en el borde de su cama, con la mirada baja y los hombros caídos. Su camiseta blanca estaba arrugada, y su cabello despeinado le daba un aire vulnerable que me conmovió profundamente. ¿Cómo te sientes?, pregunté, sentándome a su lado, tratando de ocultar la mezcla de miedo y ternura que sentía. Confundido, susurró. No sé qué hacer con todo esto que siento. Es como si algo dentro de mí estuviera rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Lo miré a los ojos y vi el dolor, la incertidumbre y el deseo entrelazados en su mirada. Sentí como mi corazón se oprimía, pero también una extraña sensación de cercanía que nunca antes había experimentado. Sabes que te quiero, ¿verdad?, dije, con la voz temblorosa.
y que quiero ayudarte a encontrar la forma de que esto no nos destruya. Él asintió lentamente, y de repente, sin pensarlo, me tomó la mano. El contacto fue eléctrico, una chispa inesperada que recorrió todo mi cuerpo. Nos quedamos en silencio, con los latidos acelerados y la respiración entrecortada. ¿Por qué me haces sentir así, mamá?, murmuró Alejandro, con una mezcla de miedo y sinceridad. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Marcos apareció en el umbral, con el rostro pálido y los ojos llenos de sorpresa y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Me aparté de Alejandro, sintiendo una oleada de culpa y vergüenza que me quemaba por dentro. No sabía qué decir, cómo explicar lo que acababa de suceder sin destruir todo lo que habíamos construido. Marcos entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él y nos miró a ambos con una mezcla de incredulidad y dolor. Necesitamos hablar, dijo con voz firme, pero rota por la emoción. En ese instante, supe que la verdad ya no podía ocultarse más. Que aquella noche sería el principio del fin de la vida que conocíamos, y el inicio de un camino lleno de decisiones imposibles y sentimientos prohibidos. Mientras la casa se sumergía en un silencio tenso y pesado, entendí que nada volvería a ser igual, y que lo que estaba por venir pondría a prueba los límites del amor, la lealtad y el perdón. Pero aún no sabía si seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta. La madrugada se había convertido en un pozo profundo de emociones encontradas. Soy Sarah, 42 años, atrapada en una realidad que parecía desbordarse ante mis ojos y que no sabía cómo detener. Lo que había sucedido esa noche con Alejandro y Marcos había dejado una marca indeleble en mi alma, una herida que dolía con cada latido de mi corazón. Después del inesperado encuentro, la casa se sumió en un silencio sepulcral, pero en mi mente, las palabras y sentimientos se arremolinaban sin descanso. Me senté en el borde de la cama, las manos temblorosas, tratando de ordenar mis pensamientos mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía mi propio hijo albergar un amor prohibido, y yo sentirme atrapada en ese torbellino de emociones contradictorias? La culpa me consumía, pero también una extraña atracción que me confundía y asustaba. Pensé en Marcos, en su mirada cansada y en la decepción que seguramente sentía. ¿Cómo explicarle todo esto? ¿Cómo pedirle que comprendiera que yo ya no era la mujer que él había conocido? La idea de perderlo me aterraba, pero también sabía que seguir fingiendo sería una mentira que acabaría destruyéndonos a todos. Recordé las palabras de Alejandro, su honestidad brutal y su vulnerabilidad. Eres todo para mí, mamá, no puedo evitarlo. Esas frases seguían resonando en mi mente, como un eco imposible de ignorar. Me pregunté si había alguna forma de resolverlo, si existía una salida que no implicara dolor ni ruptura. Pero la realidad era que estábamos en terreno desconocido, y cualquier paso en falso podía desencadenar una catástrofe. En medio de esa tormenta interna, intenté buscar respuestas en mí misma. ¿Qué quería realmente? ¿Qué podía ofrecer sin traicionarme? La línea entre el amor maternal y lo prohibido se había difuminado, y yo me sentía perdida en ese espacio ambiguo y peligroso. Pensé en la terapia que Carmen, mi amiga psicóloga, me había recomendado. Tal vez era la única manera de encontrar claridad, de enfrentar esos sentimientos sin que nos destruyeran. Pero también sabía que no sería fácil, que la verdad era un monstruo que podía devorarnos si no la manejábamos con cuidado. Mientras la noche avanzaba, sentí que algo profundo dentro de mí comenzaba a cambiar. No podía seguir siendo la mujer que solo cumplía con un papel, necesitaba ser honesta conmigo misma, con Alejandro y con Marcos. Pero, ¿cómo empezar esa conversación? ¿Cómo revelar lo que sentía sin perderme en el proceso? La incertidumbre me envolvía, y el miedo a lo desconocido me paralizaba. En ese silencio roto solo por el tic-tac del reloj, supe que estaba en el punto de no retorno. Que las decisiones que tomara en las próximas horas definirían no solo mi destino, sino también el de mi familia entera. Y mientras me sumergía en esa oscuridad, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿seríamos capaces de sobrevivir a la verdad, o nos destruiría para siempre? La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que parecía querer ocultar la realidad que nos envolvía. Soy Sara, 42 años, y aquella madrugada había dejado cicatrices invisibles en cada uno de nosotros. Sin embargo,
lo que nadie esperaba era que la historia diera un giro aún más inesperado, un secreto que haría tambalear todo lo que creíamos conocer. Aquella tarde, mientras el sol caía lentamente sobre Ronda, me encontré sola en la sala, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose con cautela. No era Marcos, ni Alejandro. Era Carmen, mi amiga psicóloga, una mujer sabia y de confianza, que había venido sin avisar. Su presencia me sorprendió, pero también me llenó de alivio. Sara, necesitamos hablar, dijo con voz seria, apartando la preocupación de sus ojos. Me pidió que la acompañara al jardín trasero, un pequeño oasis de jazmines y naranjos donde solíamos charlar horas enteras. Allí, con el aroma dulce del campo envolviéndonos, Carmen me confesó algo que jamás habría imaginado. Había recibido una llamada anónima, alguien que conocía todos los secretos, y que había advertido sobre la situación entre Alejandro y yo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién podría saberlo? ¿Y por qué alguien querría interferir en algo tan delicado? Carmen insistió en que debíamos ser cautelosas, que no podíamos dejar que ese desconocido destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. De regreso a la casa, sentí como una sombra de miedo se extendía sobre mí. La privacidad que creía tener se había roto, y ahora estábamos expuestos a un riesgo invisible pero muy real. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Marcos notó mi inquietud y me preguntó con suavidad: «Sara, ¿qué está pasando? Puedo sentir que algo nos acecha». No pude evitar soltar un suspiro profundo. «Marcos, hay algo más, alguien sabe lo que pasa entre Alejandro y yo». Su rostro se tornó grave, y una mezcla de rabia y preocupación brilló en sus ojos. «¿Quién? ¿Cómo es posible?» Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Carmen tenía razón, estábamos en peligro, y el secreto que intentábamos proteger podría ser nuestra perdición. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Una llamada telefónica llegó a medianoche, un número desconocido que dejó un mensaje que heló mi sangre: «Sara, cuidado con lo que crees que controlas. Nada es lo que parece». Las palabras resonaron en mi cabeza como una amenaza velada, y supe que la tormenta que nos envolvía no solo estaba dentro de nuestra casa, sino mucho más cerca de lo que imaginábamos. Aquella revelación cambió el juego por completo. Ya no se trataba solo de enfrentar nuestros sentimientos prohibidos, sino de protegernos de fuerzas externas que buscaban destruirnos. Mientras la noche avanzaba, una pregunta me perseguía: ¿quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para separarnos? La historia que creía conocer había dado un giro inesperado, y yo estaba a punto de descubrir que, a veces, los verdaderos peligros no vienen solo del corazón, sino de los secretos enterrados en las sombras. La llamada de aquella noche quedó grabada en mi memoria con una nitidez que me helaba la sangre cada vez que la recordaba. Soy Sara, 42 años, atrapada en una red de secretos y sospechas que amenazaban con devorar todo lo que amaba. Después de colgar el teléfono, sentí como si una mano invisible apretara mi garganta. El mensaje era claro: alguien nos vigilaba, alguien que conocía la verdad y estaba dispuesto a usarla para destruirnos. Pero, ¿quién? ¿Por qué? Las preguntas se multiplicaban sin respuesta. Al día siguiente, en la pequeña plaza de Ronda, intenté mantener la calma mientras hacía la compra en la tienda de la esquina. Pero cada mirada me parecía sospechosa, cada susurro un posible rumor que podría llegar a oídos de Marcos o Alejandro. Volví a casa con el corazón acelerado y decidí hablar con Alejandro. Lo encontré en su habitación, con los libros esparcidos y la mirada perdida en el vacío. «Alejandro», dije con voz firme, «alguien sabe lo nuestro, y tenemos que estar preparados». Él me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Mamá, no podemos dejar que esto nos destruya. Tenemos que ser fuertes». Esa misma tarde, Marcos regresó antes de lo previsto. Su llegada inesperada llenó la casa de una tensión palpable. En el salón, bajo la luz tenue de la lámpara, los tres nos sentamos para enfrentar la tormenta. «Tenemos que unirnos», dijo Marcos con voz firme, «no podemos permitir que alguien nos divida». Pero justo cuando parecía que íbamos a encontrar un poco de esperanza, el timbre de la puerta sonó con fuerza. Abrí y me encontré con un sobre sin remitente. Lo tomé temblando y, al abrirlo, encontré fotografías de Alejandro y yo,
tomadas en momentos privados. Sentí que el mundo se desmoronaba. La privacidad que creía tener se había roto, y la amenaza era real y cercana. Marcos me miró con una mezcla de rabia y dolor. Esto va más allá de nosotros, dijo, alguien quiere destruir nuestra familia. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en la casa, comprendí que estábamos atrapados en un juego peligroso, donde la verdad y la mentira se entrelazaban en una danza mortal. Pero lo que más me aterraba era la idea de que, en medio de esta batalla externa, el fuego interno entre Alejandro y yo seguiría consumiéndonos, poniendo en riesgo no solo nuestra familia, sino nuestras propias almas. Mientras me acostaba, con las fotografías apretadas contra mi pecho, supe que el camino que nos esperaba sería oscuro y traicionero, y que solo enfrentando la tormenta juntos podríamos tener alguna esperanza de sobrevivir. La pregunta que me rondaba era inevitable: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para protegernos? ¿Y qué estaríamos dispuestos a sacrificar en el proceso? La casa se había transformado en una prisión donde cada sombra parecía esconder un enemigo, y cada silencio era un grito que no nos atrevíamos a escuchar. Soy Sara, 42 años, y nunca imaginé que mi vida podría convertirse en un campo de batalla tan intenso y desgarrador. Las fotografías siniestras que habían llegado a nuestras manos eran solo el comienzo. Pronto, comenzaron a aparecer mensajes anónimos, cartas sin firma que nos acosaban, nos amenazaban y nos recordaban que estábamos siendo observados, que nadie podía confiar en nadie. Marcos intentaba mantener la calma, pero sus ojos traicionaban la tormenta interior que lo consumía. Alejandro, por su parte, se volvió más reservado, sus miradas fugaces y su sonrisa apagada reflejaban la carga que llevaba sobre sus hombros. Yo me sentía atrapada en una espiral de miedo, deseo y culpa, como si cada latido de mi corazón fuera un eco de un secreto que no debía existir, pero que ardía con una intensidad imposible de ignorar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, Marcos nos convocó a los tres en el salón. Sus palabras fueron firmes, como un faro en medio de la tormenta. Tenemos que tomar una decisión. No podemos dejar que este juego nos destruya. Sea quien sea, nos está manipulando, y si no actúan juntos, todo se vendrá abajo. Sentí que el peso de esa verdad caía sobre mí como una losa. ¿Cómo podíamos enfrentar juntos algo que parecía diseñado para separarnos? Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos, un deseo de luchar por lo que aún quedaba. Aquella noche, mientras nos abrazábamos en silencio, supe que estábamos en el punto álgido de nuestra historia. El fuego de la pasión prohibida entre Alejandro y yo se mezclaba con el peligro inminente que nos acechaba desde las sombras, creando un cóctel explosivo que amenazaba con arrasar todo a su paso. Las emociones se desbordaban, las palabras no dichas pesaban más que cualquier confesión, y el futuro parecía una línea difusa entre la salvación y la destrucción. En ese instante, comprendí que estábamos al borde del abismo, y que cualquier paso en falso podría ser el último. Pero también entendí que, a pesar de todo, el amor, en sus formas más inesperadas y complicadas, seguía siendo la fuerza que nos mantenía en pie. Mientras la tormenta rugía afuera y el reloj marcaba las horas que nos separaban del inevitable desenlace, una pregunta resonaba en mi mente con fuerza. ¿Seríamos capaces de salvarnos o nos perderíamos en la oscuridad que habíamos creado? El clímax estaba cerca, y el destino de nuestra familia pendía de un hilo tan fino como el silencio que nos envolvía, listo para romperse en cualquier momento y cambiarlo todo para siempre. La madrugada se había convertido en un eco interminable de dudas y miedos que se aferraban a cada rincón de nuestra casa en Ronda. Soy Sara, 42 años, y en ese instante supe que todo estaba a punto de estallar. Lo que había comenzado como un secreto prohibido, se había transformado en una tormenta imparable que amenazaba con arrasar no solo mi vida, sino la de Marcos y Alejandro también. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Marcos, Alejandro y yo estábamos atrapados en una encrucijada, conscientes de que cualquier decisión podría ser irreversible. El peso de la verdad nos aplastaba, y sin embargo, no había vuelta atrás. De repente, sonó el teléfono. Mi corazón se aceleró. Era un mensaje anónimo que contenía solo una frase: lo que creen ocultar, pronto será revelado. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que el juego había cambiado para siempre. Marcos me miró con desesperación,
Alejandro con tristeza, y yo sentí como una mezcla de terror y determinación se apoderaba de mí. Habíamos llegado al punto culminante de una historia marcada por el amor prohibido, la traición y el miedo. Pero justo cuando todo parecía perdido, una idea surgió en mi mente, una chispa de esperanza que podría salvarnos o condenarnos aún más, enfrentar juntos la verdad, sin máscaras ni mentiras, y buscar una salida real a nuestro tormento. El problema era que nadie sabía qué consecuencias tendría esa decisión, ni qué secretos ocultos saldrían a la luz. Pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar la paz que tanto anhelábamos. Mientras la madrugada se desvanecía y el sol comenzaba a asomar en el horizonte, supe que ese sería el último amanecer de la vida que conocíamos y el primero de una nueva realidad, incierta y peligrosa. Y así, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas sin respuesta, nos preparamos para enfrentar lo inevitable. Pero en el fondo, una pregunta latía con fuerza, oscura y sin resolver: ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar por la verdad? ¿Y qué secretos aún más profundos se esconderían tras el velo de nuestra familia? La historia estaba lejos de terminar, y el verdadero desenlace apenas comenzaba a desplegarse en las sombras que nos rodeaban.